Hola, ¿qué tal? Yo soy Adal Corona. Yo soy Adriana Pérez. Somos socios, pareja y pertenecemos a la industria gastronómica hace muchos años. Como empleados y ahora como dueños. Esto es Entre Fuegos Podcast, donde la cocina se habla sin romanticismo. Este es nuestro primer episodio, es el terror en las cocinas. ¿Por qué decidimos hablar de este tema? Principalmente desde mi punto de vista, lo que he vivido desde que fui cocinero, que empecé ahora ya como dueño y emprendedor. La discriminación, todo lo que se sufre estando dentro de la industria, por lo menos en la época antigua, pero ahorita ya está un poquito más regularizado todo, pero cuando nosotros empezamos estaba de la chingada de estar en la industria, malos sueldos, te pagaban el mínimo, unas friegas todo el día y maltratos aparte porque pensaban que así tenía que ser. Y luego era el mínimo de la época, porque ahorita el mínimo ya subió, o sea, ahorita ya estamos no es lo mismo el mínimo de ahorita, no, que el ahorita mínimo de ya hace estamos 15 años. Cuajados poquito más, aunque pues todo va con la inflación, ¿no? Pues el mínimo en esa época estaba a mí me tocó cuando yo empecé las cocinas en 70 y tantos pues el día. Sí, la verdad. Sí. O sea, realmente hace 15 años sí, pero de todos modos era muy, muy bajo. Y creo que aún así, a pesar de que nosotros como pues generaciones que ya estamos aportando a la deuda como adultos responsables que sí pagan sus impuestos. Que sí pagamos nuestros impuestos. Creo que aún así no es tan fuerte el golpe del salario mínimo y de las explotaciones como lo vivieron nuestros padres, como lo vivieron nuestros tíos o gente que nos lleva 20, 30 años, que ellos ya están pasando a la tercera edad y ya pues su aportación a la deuda externa pues ellos ya cumplieron. Entonces nos toca a nosotros, a las generaciones de los 30 años, que ya vamos ahí pasando todos, que éramos los niños y ahora somos los señores. A los que ya les empieza a tronar la rodilla. Sí, ya me truena. Esos ya son me los que truena la rodilla. Y más que nada lo que pasa es que muchos romantizan la gastronomía, pero pocos hablan del costo humano que lleva detrás dedicarte a ser rubro. Y no digo que nada más hay muchos trabajos en el mundo y en México especialmente que son de mucha mano de obra, de mucho esfuerzo físico, pero pues nadie habla del costo humano real que conlleva este tipo de trabajos y de labores que la gente no ve detrás del glamour que existe muchas veces en los restaurantes y todo eso, no ve realmente lo que pasa detrás de esa cocina, de los empleados, de lo que están viviendo en su día a día. Creo que esa parte de que hablas del costo humano es muy interesante porque sí, aquí en México al menos, nuestra cultura, creo que sí está muy normalizado es que así es, la frase muy común de, pues es que es trabajo, o sea, lo tienes que hacer, o sea, es muy como normal empezar a decir esas frases, hasta tus papás te los dicen, o gente ya más grande, ahorita pues la chaviza, la nueva generación que ya es de cristal, sí, pues ya está como que empujando a que las cosas no sean tan estrictas, sí, así es la palabra, tan esclavizadas. Se me hace bien que empiecen ahorita pues a empujar ese tipo de cosas que a veces siento que sí exageran un poco. No, y el problema es que lo empieza a normalizar, como dices, la gente, y eso viene desde mucho antes, ¿no? Ese síndrome popular de normalizar el maltrato constantemente y en los empleos principalmente en México, ¿no? Como dices, si alguien no acepta el trabajo, no acepta cómo se trabaja o tiene alguna queja de cómo se trabaja, te atacan hasta las mismas personas que están sufriendo ese maltrato. Ese es el problema, que ya no es como que se haga una unión o algo por el estilo, no. Al contrario, la persona que se queja termina siendo la más discriminada, aunque tenga razón en lo que dice, o sea, aunque realmente tenga razón con la cantidad de daño que le estén provocando por los maltratos y todo lo que se vive dentro de la cocina. Sí, es que pues como decimos, las personas normalizamos, y no creo que nomás en la cocina, pues ahorita porque nos enfocamos en eso, pero creo que tiene mucho que ver la parte de la sociedad, cómo nuestra cultura ha adoptado ese tipo de situaciones.
así dando como una investigación. Estaba investigando. Y estuve checando que, por ejemplo, aquí en México, por la parte de la colonización, sí tuvo mucho como que ver, o sea, desde antes de eso también había pues la esclavitud y que pues las mujeres tienen que hacer cierto rol, los hombres cierto rol, o sea, ya lo traemos desde antes. Pero creo que cuando entró, vinieron los españoles y trajeron lo que es en este caso la iglesia, el catolicismo, que es la mayoría de México, ahí es donde se hizo como el énfasis de donde empezamos a ser como más sumisos de que el qué debería de ser, de que las mujeres en casa, que los hombres en el trabajo, que tú nomás en la cocina. Creo que desde ahí uno empieza a normalizar nuestros ancestros y creo que es generacional, donde todos empezamos como a aceptar esa parte de, pues bueno, es que así son las cosas, o sea, ya lo traemos como epigenética. Ya pegado ahí un posti en los genes. ya te lo, como vaca, como sí, vaca. Como que como un ganado. Como que te lo enmarcan poquito ahí en los genes tus ancestros. Y pues es parte de, pues es donde pues vamos desarrollándonos como seres humanos. Entonces, creo que el normalizarnos viene mucho ya de transgeneracional. Uh-huh. Ya viene como que un poste ahí marcado. Creo que por eso normalizamos muchas cosas. Más aparte, también estaba viendo un estudio, a ver, aquí lo voy a leer. Lo voy a ver así poquito. Bueno, chequé 2 estudios que hicieron en Estados Unidos y los dos eran psicólogos. Uno era donde hacían como un experimento donde ponían a 2 parejas. Uno iba a dar, que daban toques. Uno iba a dar toques y el otro iba a hacer como que la simulación de que le iban a dar toques. Uh-huh. Entonces, nomás le dieron la orden. No era como de que lo obligaron. Nomás le dijeron, tú tienes que subir el voltaje hasta donde alcance. Entonces, él fingía que le dolía. Uh-huh. Y había el 65% le dio toques hasta el máximo, no le importó el dolor, o sea, le valió y él le dio hasta donde, uh-huh. hasta donde aguantó, uh-huh. hasta donde se podía, ni siquiera hasta donde aguantó, hasta donde se podía. Entonces ellos sacaron en conclusión que las personas a veces no les importa la empatía, sino el poder, porque pues le dieron el poder de decidir si dejaba de causarle dolor o no. Entonces pues él le valió y le dio hasta dónde, el 65%, ajá. El otro porcentaje pues sí como que generó empatía y dijo, no, pues no está bien. Entonces hicieron varios estudios similares, no nomás fue uno, o sea, después de eso vieron y se dieron cuenta que la población en realidad pues sí le vale madre, o sea, si le das poder. Si le das poder, ajá. Un poquito de poder, abusan. Sí, abusan, entonces sí se me hizo curioso porque pues pasa mucho en los trabajos, y no nomás en los trabajos, en cualquier otro tipo de cosas o situaciones, donde le das un poquito de poder a alguien y empieza como que a abusar, no todos, pero sí, en este caso fue el 65%. Y a base de esa investigación, eso lo traspasas a cómo se vive en un negocio de alimentos, un restaurante, hotelería, lo que sea, y pues quiénes son los de este poder, el chef, el jefe de cocina, la gerencia, capitán para los de piso, ¿no? Gerente de alimentos y bebidas, son los que generan esto y muchas veces sí son los que fomentan. O sea, tampoco uno se hace una palomita de caramelo porque pues, uno pasó por ese proceso, uno lo acepta, pero entiendes en el proceso que no está bien. Pero creo que uno lo absorbe o lo adopta porque ve qué es lo que funciona. Porque creen que realmente así te van a hacer caso. Por ejemplo, en mi caso... El método que conoces. Sí, ajá, es el método que conoces. Muchas personas somos sinceramente borreguitos. O sea, la sociedad creo que está preparada. Nos crían para ser borregos en México. Creo que la sociedad está como preparada para que seamos nada más, ¿cómo se dice? ¿Obreros? Para que seamos obreros, ¿no? Para sí, que... lamentablemente México sí.
no para que abramos nuestra mente y lleguemos a ser empresarios. Entonces nos cuesta o cuesta mucho trabajo como que dar el salto. Entonces vemos los ejemplos de los demás, no digo que todos, pero sí hay un porcentaje, creo que considerable, donde adoptas para poder escalar y sobrevivir, lo que te enseñaron. Y si tú tuviste un maestro que fue bien pasado de lanza. Caquita. Sí. Caquino. Sí. Es la palabra. O sea, y los de la vieja escuela, los chefs de la vieja escuela, eso eran, de que te tiraban el plato y vuélvemelo a hacer. O de que tú no sirves, o lárgate de la cocina, te corrían, y uno por la necesidad, muchas personas por la necesidad, pues se quedan ahí, o por querer crecer, o por querer tener como la experiencia. Al menos a mí me pasó. Sí, por lo mínimo por experiencia lo aguantas, porque era la única forma de crecer en la industria. Sí. ¿No? O sea, estando en ese rubro, principalmente más en los restaurantes que en otros negocios de alimentos, en los restaurantes principalmente es como se manejan. Y aparte, y lo peor es de que lo siguen fomentando, porque los de esa vieja escuela ahorita empiezan a ser encargados solo por el estilo, a los que los crearon así, y si alguien no soporta eso, lo tachan de chillón, no aguanta, no está listo. Oye, la frase es que es una niñita. La cocina es para hombres. El machismo, otro tema. El machismo. Otro para otro capítulo. Ese sí es para un capítulo completo. Soy media feminazi, Y todo esto. y lo peor es que provoca que a futuro que la gente empieza a creer que está bien. Es como el síndrome, se le llama gaslighting, creo algo así en inglés, gaslighting. Uh-huh. Es el síndrome que provoca que empieces a normalizar el abuso y que empieces a aceptar el cambio de juicio que tú tienes. Empiezas a creer que lo que te dicen los demás te empiezan a cambiar tu juicio a base porque ya tienes ese síndrome. Ya de tanto que te lo dicen, te lo empiezas a creer. Empiezas a caer en esa misma cadena. En esa espiral. Sí, en esa espiral infinita y nunca sales. Es lo peor. Y ese es el problema. La mayoría no sale o se queda trabada o traumada con esos sistemas tan medievales, realmente, del grito, del quebrar, del te corro, del te quito propinas, del te voy a quitar sueldo. Y la gente por miedo, como dices, a perder su trabajo, a perder su entrada económica, aunque no sean unos pinches sueldazos, porque no lo son. Ahorita apenas que, como decimos, se están acomodando. No son unos soldazos, pero aún así, como es lo único que hay o es la única posibilidad, o ahorita nos contarás en tu caso cuando vas empezando a ti con mucho más como mujer en la industria. A lo mejor yo, por ser hombre y todo eso, pues es mucho más sencillo, ¿no? Por el tipo de carácter. Pero a la gente que va empezando, si no soporta eso, nada, pues no aguantas, no estás hecho para esto. Y la gente por eso termina dejando la industria, y por eso pierde los 4 años de carrera que se echó, los tiró a la basura. Porque dura 2 años, 1 año en la industria trabajando, pero no aguanta por el tipo de maltratos, por el tipo de sistemas, de metodologías que siguen existiendo dentro de la industria y dentro de los mismos dueños que así son. Porque yo en la época que fui así, fue porque los dueños así eran. O sea, los dueños te orillaban a ser así. Como ellos eran caca y tú veías que era un restaurante exitoso, creías que ser caca era el único método ideal. Porque veías otros restaurantes que los dueños eran mucho más pasivos, más tranquilos, y no los veías con tanto éxito. Decías, no, pues que yo cuando llegue a ser dueño, algo, yo quiero ser exitoso, entonces tengo que ser caca, ¿no? Ese es un gran problema que regularmente pasa. No sé a ti cómo te pasó. A mí en lo personal no fue tan difícil mi inicio. En tema discriminatorio, terrorífico entre los empleados, o por así decirlo. Pero me imagino que tú, por ser mujer, fue mucho más difícil de lo que a mí me pudo haber pasado. Sí. Y eso que ya ahorita en la actualidad estamos como un poquito más conscientes. También entiendo, o sea, no es de que me queje de que, ay, no, yo sufrí. No, la verdad no, o sea, eran otros tiempos. Y nuestros mentores, pues, eran de la vieja escuela, porque sí me tocaron personas que traían mucho de tiro platos, te grito, te humillo. Y ahorita en la actualidad, pues ya
han mejorado esas cosas, como que la sociedad se ha hecho más consciente en esa parte. Y aparte ya existen recursos humanos en las empresas. Antes en los restaurantes no existía sí. recursos humanos. Bueno, a mí sí me tocó recursos humanos, o sea, siempre hay lugares legales, más normalizados, no me tocó tanto sí, tanto caquino. Siempre hay lugares más normalizados, pero a lo que iba de que creo que también influye mucho que pues ya están entrando como los psicólogos, la actualización de la psicología. Creo que eso influye mucho en que las personas se hagan más conscientes. Antes era de que, no, o sea, todavía hay un porcentaje alto, pero antes creo que era más marcado donde, no, pues es que ve al psicólogo, ¿cómo crees? Eso es para locos. O sea, no. Y ahorita ya es más normal escuchar a alguien, al menos dentro de mi círculo o de donde me muevo. Si escucho a amigos o conocidos que van al psicólogo, ya no lo ves como algo malo, al contrario, es como de que, muy bien, o sea, te estás ayudando. Y antes era, decir el psicólogo no. Horrible, o sea, este güey está loco, está loco este vato. Este vato está loco. Y ahorita ya no es tanto, ya es más como de que, qué bueno. Entonces creo que eso influye mucho también, y las nuevas generaciones que tienen una mente más abierta. También creo que influye la tecnología, donde TikTok pues te empieza a bañar de que problemas que tienes, ¿no? De ahorita ¿cómo se llama? El TDAH, que está bien de moda, también no mames. Todos tienen TDAH ahorita. Todos tienen un grado de TDAH. El narcisismo. Ese también está. La palabra narcisista y TDAH es de moda. Si no las utilizas en tu vocabulario regular. Sí, no, eres un señor. No, eres un señor. Tú no perteneces a este mundo. Así casi. Ahorita la generación cristal trae muy de moda eso. Entonces creo que, o sea, no es queja de lo que nos haya pasado, sino que, pues es como ver una reflexión de la realidad, del salto que estamos dando a las generaciones y el por qué muchas cosas están cambiando desde nuestro punto de vista. Obviamente pues no somos nosotros especialistas en psiquiatra o psicólogos o en ese tipo de cosas. Nosotros somos cocineros, pero sí pues creo que tenemos algo de conocimiento pues ahí estudiando, ¿no? Para decir algo para hablar un poco sobre el tema. Y bueno, sobre pues cómo inicié en las cocinas, pues sí, empecé primero en restaurantes. La verdad me espanté. Estaba muy chica. Uh-huh. Me espanté, entré a un sushi muy famoso que está ahí en Andares. En Andares no, en Galerías, que era lo más... franquicia, ¿no? Era una franquicia, era lo una más... franquicia por ahí. Galerías era como que lo más en esa época, así que, pues, trabajas en galerías, qué fresa. Uh-huh. Y entré ahí, pero pues bueno, hablaremos en otra ocasión sobre el machismo en la cocina. Pero sí, al inicio sí le batallé mucho. Como, por ejemplo, yo soy introvertida. Mi esposo es extrovertido, entonces yo sí veo las cosas desde otro punto de vista. No soy de las que me gusta andar gritando en la cocina y acá estar toda alterada, o sea, soy muy tranquila, pero este tipo de personalidad afecta mucho porque desafortunadamente tenemos en la mente que un líder debe de ser con mucho carácter, debe de ser fuerte, al menos en la cocina, y no sé si ustedes díganme, el chef debe de tener carácter, al menos en esa época debería de gritarte o tenía que gritarte porque si no te empezaban no, es un pendejo. Era símbolo de pendejismo. Sí, aunque ahorita creo que pues siendo más consciente no necesariamente tendría que ser así. Ahora que ya somos dueños, al menos desde mi parte, intento ser un líder, pero un líder consciente. No necesito gritarle a las personas para que puedan hacer el trabajo de la mejor manera, sino concientizo más, y obviamente sí tienes que como que agarrar un poco del lado masculino, sacar un poco tu parte masculina para que en este caso las personas como que te empiecen a ¿cómo se me fue la palabra? Respetar. Sí, te empiecen a respetar. Sí necesitas sacar un poco tu energía masculina, que desde mi punto de vista no me agrada mucho eso,
pero creo que es lo mismo a lo que vamos. Aquí la sociedad, al menos en México, estamos acostumbrados a eso. O sea, todavía hay mucho machismo. Entonces, los grandes puestos, por la mayoría son hombres en la mayoría de las industrias. No digo que en todas, pero sí en la mayoría de las industrias, pues son hombres. Entonces, uno tiene que cargar un poco su energía masculina. Incluso Marisa lo dice. Marisa Lazo de Pasteles Marisa. De Pastelería Marisa. Aquí en Jalisco es muy famosa la Pastelería Marisa. Y ella tiene un podcast también. E incluso tiene un libro. Y ella menciona esa parte donde le costó mucho trabajo sacar más bien ocultar su energía femenina, porque ella no puede, ella es muy femenina. Entonces dice que aquí en México, cuando le tocaba ir a cerrar tratos o negocios, a alguien, y que eran pues puros hombres, que le costaba mucho trabajo porque necesitaba sacar como esa energía masculina para que la voltearan a ver, para que le hicieran caso. Entonces dice que ella trata de ser siempre ella, muy femenina. Y que sí, aquí en México es difícil. Entonces, bueno, es uno de mis ejemplos. Marisa, yo quiero ser como ella, tener mi energía femenina sin necesidad de tener que sacar toda mi testosterona. Más bien, la testosterona. Obligarme a que la testosterona se produzca. Fluya. Quiero ser muy femenina. Bueno, ese ya será otro tema, pero creo que sí es parte de la sociedad el que nosotros, al menos las mujeres, tengamos que tener más carácter. Porque, o sea, ser más masculinas, para que te volteen a ver, para que te escuchen. Y es que en México es muy necesario, como dices, por el exceso de machismo que existe todavía. Y en las industrias, como dices, los líderes, los jefes probablemente son hombres. Pero yo siempre creo que no es tanto por el machismo de ese tema. O sea, aparte sí, porque le dan preferencia todavía en muchas empresas. Porque los dueños de las empresas son machistas de épocas muy atrás. Pero también, como dices, tiene que ver eso de tener esa energía, la forma de hablar, de dirigirte. Porque en las mismas industrias a uno le toca ver a la gente, hacia los cocineros, o en nuestro caso, en la industria gastronómica, los cocineros o los meseros, les hablas tranquilo, con amor, con la mayor forma pasiva posible. No te bajan de pendejo, es la realidad. O sea, cuando yo era cocinero, cuando eres cocinera, nos tocó verlo cuando un encargado era muy tibio, como se le llama, o muy pasivo, o con una energía muy femenina, es muy difícil de que lo respeten. Porque la gente desde joven ya empieza con ese machismo, porque se lo enseñan desde su casa. Gracias, catolicismo. Salud a todos los católicos. Sin ofender a nadie, pero pues hay que ser realistas. Y viene desde la época de la dominación cristiana. Influyen muchas cosas, pero creo que la parte que más nos domina aquí en México es el catolicismo, las reglas que puso. Sí, pues y se manejan. Antes del catolicismo, en otros tipos de religiones nórdicas, entonces no existía el machismo. En alguna que otra sí. Las mujeres eran las que dominaban. Eran las que dominaban, eran guerreras en algunas culturas nórdicas y todo eso. Eran hasta guerreras llegaban a ser. No las trataban con menosprecio. Y aquí en México, un hombre con un poquito de menos de energía, de testosterona regular, ya no lo bajan de no tiene pocos huevos, háblale con huevos a la gente, por eso no te hacen caso, cabrón. Frases de un dueño que conozco. Ya sé quién. Háblales con huevos, cabrón. Decía. Sí, al menos en nuestra industria, en las cocinas, sí hay muchos hombres todavía. Y lo he visto más en la parte restaurantera, porque he pasado por varios lugares de trabajo, hoteles. Es que estoy viendo cómo. He pasado por varios lugares de trabajo, ya tengo unos cuantos añitos trabajando, unos 12 años más o menos estuve trabajando en la industria y pues ahí les cuento un poco. Mi plan de vida fue entrar a varios lugares diferentes para ver cuál me gustaba. Yo sabía que al final iba a hacer un catering o una banquetera, pero hice un plan de vida donde entrara a diferentes lugares de la industria de la cocina para ver cuál me agradaba mejor.
Entonces, pues sí, ahí encontré muchas cositas en el camino. Varios frijolitos en el arroz, dirían las señoras. Entonces, en mi experiencia, los restaurantes están llenos de hombres. La mayoría de los restaurantes. Y son restaurantes, entre más grandes, los restaurantes más exitosos y más lujosos, son más hombres todavía. O sea, ahí las mujeres las hacen menos. Sí, ¿no? Y es una historia de discriminación a la mujer de, ya le tengo que ayudar a la vieja. No, que a mí no me toca en la línea con la mujer. Ay, anda en sus días, la típica. Anda en sus días. Ay. Ya se puso la mocha. Ay, qué vulgar. Cosas qué vulgar. así que son las frases que se utilizan. O sea, al final y no, pues es que para nada, es que me va a tronar. Pues ayúdala, cabrón, ¿no? Enséñale cómo quieres. Ella es igual que un hombre al final de cuentas. O sea, físicamente no, ni testosterona, ni fuerza, ni nada. Pero la capacidad es la misma. A la hora de un bateo de cocina, no hay ninguna diferencia. No eres albañil, como que no va, como albañil dices, bueno, pues no puede cargar un costal de 50 kilos una mujer. Sí, ajá, o sea, si a un hombre se le complica, cabrón, imagínate una mujer. Pero pues en la cocina no, son sartenes, palas, cucharas, son cosas que se manipulan con las manos y los dedos. Es resistencia nada más, o sea, mental y física. O sea, si no sabe, no porque sea mujer, no sabe porque no tiene la práctica. O sea, debe tener la práctica para llegar a ese punto. No, y al final de cuentas también hay vatos que no valen pa' pura madre y se sienten bien cabroncísimos. Sí. Ese es otro tema. El ego. Ay, pero bueno, eso lo guardaremos. El pinche ego está horrible. Bueno, entonces como... Es de otro capítulo. Sí, como les comentábamos, pues, en mi caso, sí me tocó ver muchos restaurantes, la mayoría con puros hombres. Yo creo que el 80% eran hombres, un 20% mujeres. Y pues donde hay más mujeres, pues es en las pastelerías, hasta incluso si hay hombres en las pastelerías dicen que pues son aunque también creo que es la otra parte de donde los hombres sufren ese machismo, entre ellos también se tiran de que es pastelero, ha de ser jota o algo así, ¿no? Sí. Y en los comedores industriales sí encontré también un poco más de mujeres, yo creo que un 60-40, en los hoteles sí está 50-50, incluso llegué a ver un poquito más de mujeres en hoteles. Entonces, en pastelería sí, casi pura mujer. Casi siempre se declinan así estos porcentajes porque el mismo sistema es mucho más pasivo, más tranquilo, es menos de presión, ¿no? O sea, la diferencia de un restaurante, un hotel en tema presión, pues es muy distinto, no es muy similar, que digamos. Por eso también se dividen estos porcentajes muchas veces en las pastelerías, en las reposterías, el 80%, 90% son mujeres. En hotelería, 50-50 o hasta un porcentaje más recargado de mujeres muchas veces, y en los restaurantes el porcentaje está recargado de los hombres. Sí. Por lo mismo, por cómo se maneja, por el tipo de presión, los gritos, porque pues antes el glamour de las cocinas todavía, ¿no? El glamour de ser chef y ser el cocinero, el que le avienta fuego al sartén, aunque esté mal, cabrón, y apestes la comida. Sin alcohol, ¿verdad? Sin ningún Sin alcohol, flameando. Flameando con puro aceite, eso no es flamear. No, eso no es flamear, cabrón, no. O sea, eso es guandajear nada más, es apestar la comida que sepa horrible, nada más. Sí. Pero a pesar de eso, hay hombres que lo creen que ese es el glamour y ese es el punto más alto. Y por eso son así a final de cuentas. Por eso ese crecimiento y menospreciar a los demás. Regresando al tema de la normalización, de que los menosprecian, de que aceptan todo este tipo de cosas. O sea, va de parte, es como lo que decía el psicólogo, el que lo capturaron en la época de los nazis. Sí. Víctor Franklin, algo así creo que se llama. Algo así de un acto que se repite constantemente, a largo plazo se convierte normalizado. Cada vez que se vuelve a repetir el acto, cada vez se va normalizando más. Y es realidad, o sea, conforme se va repitiendo este ciclo, lo empiezas a normalizar con el tiempo y hay un punto donde te conviertes en parte del sistema, casi. Sí, también una vez escuché así como que una parte con un psicólogo que decía que hay una línea muy delgada en la persona que es la persona que
¿Qué odias? ¿Qué odias? Ajá. Hay una línea muy delgada en la que puedes llegar a convertirte en el agresor que te agredió. Ujú. Es muy importante. O te puedes hacer todo lo contrario o te puedes hacer la misma persona que te agredió a ti. Entonces, pues es un patrón que uno va siguiendo. Aquí incorporado en las cocinas, pues uno con el que se va criando desde cero, como que empiezas a agarrar tus mañas de ahí. Quién es tu mentor. Entonces, Sí. creo que es importante saber cómo identificar qué tipo de persona o qué tipo de líder quieres ser para no caer en esa parte de que le hagas caso o te hagas igual que el patán que te enseñó a cocinar. Que no caigas en el mismo círculo. Ajá, que tú lo odiabas y ahora te convertiste en él, o sea, ese tipo de detalles para poder como modificar la Y cocina. cortar el ciclo. Sí, cortar el ciclo. Porque si no, se sigue. Y Sí, va a si seguir no, ahí muchos te años vas más. y tú vas entrenando a otras Y así personas se y va sigues a creer el la ciclo. gente. Sí, creo que es muy importante como que ver qué tipo de persona quieres ser. Es eso. También creo que influye mucho la edad, porque Sí, tengo muy- entendido que el cerebro llega a una edad adulta hasta los 25 años, como que ahí ya deja de ser medio pendejo. Como que ahí ya empiezas a agarrar el pedo. Pero antes de eso, y pues uno empieza a veces a trabajar desde los 20 años o incluso hasta antes. 15. Los 15 en las Y bueno, y cocinas. a los que fuimos explotados desde los 5 años. Desde los 5 en tu caso. En mi caso, desde los 5 años. Pero, sí, creo que también llega mucho a influir que sean, pues, como que un poquito, pues, más inmaduros y empiezan a hacer como tontadas de seguir al líder, gritón y todo ese tipo de cosas como un adolescente. Porque, pues, los adolescentes buscan la aprobación y por eso hacen pendejadas. Porque están en esa etapa difícil donde les cambian las hormonas, bla, bla, bla. Entonces, pues, nuestro cerebro hasta los 25 termina como que de agarrar el pedo. Y antes de eso, pues, uno hace mensadas. Porque, pues, yo también las hice. Uno está pendejo todavía. Sí, la verdad. Sí, uno de a esa edad, ahorita uno todavía hace pendejadas. ¿No? a mis 50 años, ¿verdad? Uno sigue haciendo pendejadas. A veces haciendo imagínate, pendejadas en la cocina. Pero se me va A el pedo los a veces el 20. wifi. Entonces, No. o sea, yo tengo una pregunta. A ver, dime. ¿Qué fue lo más fuerte que normalizaste en la cocina? Lo más fuerte que normalicé. O sea, que yo hice. un maltrato. O que yo llegué a ver, o en general. Como tú quieras decirme. No digas si tú lo hiciste. Sí, sí. O sea, No que te yo quemes todavía. que yo hice a ti. Tú decides, a mí. Y yo te hice a ti. ¿Qué en es las lo más cocinas. fuerte que normalizaste tú en la cocina? O sea, que dijiste, pues es normal. Así es. Que yo llegué a ver muy constante. Puede que sean dos cosas. Una, el hecho de este líder de ser el que aviente, el quebrarte platos, aventarte la comida a los pies, con una humillación de por medio, ¿no? Decirte que no sirves, que te largues de la cocina en ese momento por algo que te están capacitando en ese momento. Me tocó ver a una cocinera que la estaban capacitando y le pasó esta situación. El mismo dueño fue el que lo hizo. O sea, ni siquiera fue como que el chef, ¿no? En ese tiempo yo estaba de encargado nada más de un área. Y estaba esta muchacha nueva en la línea fría. Y un montaje mal de un carpaccio. Si ves este video, el chef del que hablo, vas a Tú ver. sabes quién tú eres. sabes quién eres. Tú sabes qué dueño fue. Estuvimos ahí los dos. Le aventó el plato, se lo quebró, se lo tiró, aparte se lo cobró, una humillación de por medio, que se salga a la chingada si no le gusta. O sea, verlo, estar ahí a un lado, sí es bien incómodo. Está bien de la churgada. Y si, o sea, si yo ahorita lo veo, o sea, que alguien lo hace, si será como, oye, no te pases no te pases de lanza, no te pases. O sea, no está bien. En ese tiempo yo estaba queriendo crecer, aprendiendo en estos restaurantes triple A de gran glamour, y pues lo dejas pasar. Pues es como de, bueno, pues yo ahorita no soy Robin Hood ni nada por el estilo como para meterme. Yo ahorita estoy en mi época de No, pues nació crecimiento. una necesidad, tenías detrás de ti esa necesidad de como de crecer, y si metías la mano ahí, Sí, no. pues te iban a cortar cabeza a ti también. Entonces Ajá, es pues. como de que, pues lo siento, sí generé una empatía, no hice nada porque pues
pues cada quien lleva su camino, ¿no? Ahora sí que... Sí, en ese momento no podía hacer nada porque No, tenía que llegar a un punto. Más bien no quisiste hacer nada. No quise hacer nada y a lo mejor no supe reaccionar. Sí, y pues creo que dentro de cada batalla de uno sabe por qué hace las cosas. No digo que esté bien o que esté mal lo que hayas hecho, sino que simplemente no era el momento de que tú actuaras. De todo, porque... no tenía como que una jerarquía o un poder dentro de la industria para decir, me voy y mañana agarro un lugar aquí. Sí, a veces uno hace unos pequeños o unos grandes sacrificios para poder escalar. Porque pues es la única forma. Ahora sí como dice, pues es que es lo único que hay. Es lo que hay. Regresamos a eso, sí. Llegamos es lo que hay. Trabajando 13 horas en horario regular, más aparte lo que durabas en llegar o al trabajo y en llegar a tu casa. O sea, pues no era un restaurante que digas, puta, vale, qué chulada de horario. No era como que me favoreciera en tema horarios, pero en tema experiencia, pues sí. Pues tenía que aguantarme a vivir esas cosas. Hasta eso tuve la suerte que a mí no me tocó. A mí no me aventaron un plato ni nada por el estilo. Pero... No, pues te veían bien grandote y bien acá. Me azotaron chingadas, güey. Porque yo cuando lo conocí dije, ay, Dios mío. Pinche otro más. Ay, me caía gordo. Porque tiene una cara de Dios mío. O sea, ahorita pues buena onda y tranquilos. Pero en el trabajo pues uno se mete en su papel. Y más en esa época. Y él estaba en su papel y ay, Dios mío. A veces todavía me cae gordo. Sí. Pero sí, pues, o sea, también muchos se la pensaban en decirte algo porque no, te va a meter un putazo. O sea, te va a meter un chingadazo. Casi 2 pinches metros, gordo, con sobrepeso y no. Con cara de que... Cara de emputado diario. Parece que le mantieron con cara de que le echaron un pedo en la cara. Cara de pedo eterno. Cara de pedo eterno. Sí, pues sí. Esa, y empezar a normalizar el tema de las mujeres o cocineros nuevos que lo regañen y que lloren. O sea, llegar a ese límite de que los regañen y que se vayan a esconder a llorar para que la demás gente no los vean por la humillación que puede causar que los demás vean que estaba llorando y que se esparza el chisme. Ay, está el pinche vato chillón, ¿no? Por más si era hombre, ¿no? O sea, vivir esas cosas de que un hombre se vaya a llorar a la cama de refrigeración o algo así, pues ya se normaliza en el ambiente. O sea, lamentablemente en el ambiente ya se empieza a normalizar. Por lo menos en mi época ya se normaliza. Y ahorita no creo que pase tanto. Eso fue hace 10 años. Sí, 12 años, hasta 15 años más o menos cuando empezaste en las cocinas. Y en tu caso, ¿qué fue lo que llegaste a normalizar que dijiste, chales, esto ahorita no lo permitiría? Los sueldos. En esa época para mí era normal ganar muy poquito. Decía, bueno, pues es que es lo que hay. Y en todos lados eran los mismos sueldos. Sí, aunque tuvieras un poco más de experiencia, aunque ya fueras pasado, por ejemplo, bueno, creo que ahorita puedes agarrar un sueldo decente aunque tengas 2 o 3 años de experiencia. Y antes, o sea, en mi época, yo tenía ya 4 o 5 años y los sueldos eran igual, o sea, era más difícil. Te pedían muchísimo más cosas o más que nada creo que era la explotación, de que pues no querían pagar más realmente, incluso con las propinas también esa parte normalicé de que pues te daban poquitas propinas porque te picaban los ojos. O que en la propuesta de trabajo te incluye propinas. Gracias por el paro, cabrón. Dentro del sueldo, o te dicen el sueldo, no, pues en total ingresos mensuales de 10,000 a 12,000. Pero eran 4,000 de propinas. Ajá, y con el mínimo, pues no manches. O sea. Sí. O sea, yo llegué a normalizar eso y decía, bueno, pues es lo que hay. Y para mí era como que lo más común, un sueldo bajo. También llegué a normalizar mucho el exceso de horas. Y igual, pues, que no te pagaran las horas extras, el exceso de horas era como de que, bueno, es que, pues así es. Y he visto a varios amigos que también es que, pues no, es que me quedé más tiempo. Ah, pues sí, lo normal de la cocina, ¿no? Lo normalizaron, sin nada a cambio. Sí, porque yo sí fui mucho de que los gritos no me agradaban, de que la gente se estuviera peleando tampoco me agradaba, de que te hicieran menos o el típico egocentrista que se siente acá. También ese tipo de cosas siempre las vi como de que me chocaban. No hacía nada, no lo llegué al grado de la normalización de, bueno, pues... Pero sí me molestaba, así era como que, ¡ay! Me daba como coraje, decía, no, yo no quiero esto. Entonces me quedaba en un trabajo lo suficiente para llegar como a la meta que yo tenía y me salía por ese tipo de situaciones. Porque a veces había trabajos que no eran tan pesados, ¡ay! Pero te tocaba cada chef
O cocineros que se sentían, híjoles, que hoy daba, al menos a mí me daba como que hueva. O sea, no, la verdad no pienso tolerar estas situaciones y mejor me salía y buscaba otro trabajo donde realmente me sintiera a gusto. En este caso, en la hotelería y las pastelerías fueron los lugares como que más me gustó trabajar, porque son muy tranquilos, no son tan pesados. A lo mejor en un hotel grande, en el área de banquetes, a lo mejor es un poco más pesado. No estuve en el área de banquetes, estuve en hoteles pues más chiquitos, tranquilones. Y fue un ambiente muy bonito, me gustó mucho, buen compañerismo, tuve buenos líderes. Me agradó mucho la hotelería, creo que fueron de los lugares en los que mejor trabajé. Pero los restaurantes, híjole, ahí es donde pues uno empieza a normalizar este tipo de cosas de la exageración de horas. Ah, sí. De donde pasas, me acuerdo cuando abrimos un restaurante que ayudamos al chef y todo, los dos, y nos quedábamos más de 12 horas a veces. De puro turno. Sí, y era muy normal, era de que entrábamos a las 10 y salíamos a la 1 de la mañana. Y como era apertura, es que es apertura. Tienes que venir, es tu responsabilidad, como si fuera mi puto negocio. Sí, o sea, conmigo pues yo era cocinera y estaba en la caliente, entonces pues no... Llegó ¿qué será? A los 2 meses ya dejé de quedarme tantas horas y yo sí normalicé ese tiempo. Entonces pues a mí me dejaban salir un poco más temprano, pero en tu caso que eras subchef, sí era como de que a huevo tienes que quedar. Porque era tu responsabilidad como subchef, o sea, estar ahí. Sí, llegaba antes que yo y se iba después que yo. Y yo llegaba a mi hora y ya me empezaba a salir a mi hora porque como que ya se estaba acomodando el restaurante como a los, ¿qué será? 3 meses más o menos se estabilizó. Nosotros ya teníamos descanso porque incluso no teníamos descanso. Duramos como 2 meses sin descanso. Ustedes 2 meses. Y trabajando más de 12 horas. Y sí, pues sí es pesado. O sea, sí llega un punto donde pues te empiezas a acabar. O sea, ya no rindes igual. Te volver loco cuando yo me despertaba en la noche hablando comandas. Ah, sí, cantando comandas. cantando comandas a la madrugada. Todo loco ya. Sentado hablando, cantando comandas, pues ya no está algo bien, algo ya no está bien. No, pues no. O sea, ya si te levantas a medianoche pues, sonámbulo. Ni siquiera como que me despertaba de un sueño que, soñé una pesadilla. No. Estaba dormido. Era sonámbulo. Sonámbulo hablando, pues sí, la verdad sí. Bueno, y a todo esto, algo que también llega a surgir mucho, que se llega a notar mucho políticamente dentro de la industria. ¿Por qué la industria en general, las oficinas laborales, gobierno, todo, protegen tanto más al negocio que al trabajador? ¿Por qué crees que sea esto? ¿Por qué protegen más al negocio, al empresario, que a los trabajadores, que al valor humano que tienen los trabajadores realmente? Porque ni siquiera recursos humanos lo protege, porque muchos recursos humanos es la misma pedacera que el mismo dueño, porque para fin de cuentas los recursos humanos va a hacer lo que diga el dueño, no es un sindicato. Sí, eso sí es cierto. Me ha tocado muchos recursos humanos de que no te quieren ni siquiera pagar las horas extras o ellos mismos se roban las propinas. ¿Te acuerdas acá en Michoacán la que era la de supuestamente recursos humanos tenía propinas? O sea, ¿cómo crees? La de compras y oficina. La de compras, o sea, supone que las propinas nomás incluyen a piso y cocina. A los que operan esa actividad. Pero recursos humanos tenía propinas, o sea, ¿cómo voy a creer? No, y en ese llega a pasar en el tema de las propinas, en estos abusos de la cocina, que el gerente, que es el dueño, como pasaba en otro restaurante acá en Providencia, el dueño se ponía como gerente y él recibía un porcentaje de propinas y era el dueño. O sea, como de no vamos, güey, porque bien avaricioso, ¿eh? Maldita avaricia, o sea, no te basta con tu porcentaje de acciones, o sea, no exageres en quitarle lo que la gente está haciendo por un servicio. Y otro tema con el tema de las propinas, cuando las propinas empiezan a tener un ciclo interminable de filtros para que lleguen al personal que las operó, ¿no? Llegan a caja o a terminal, de ahí deben de ir a oficina casualmente. Deben de irse a recursos humanos para que recursos humanos autorice que supuestamente sí a todos les toca lo que les debe de tocar y recursos humanos ya las manda otra vez y ya la manda a los encargados de cada área y ya de ahí empiezan a repartir pinches 4 o 5 filtros para que las propinas lleguen a las personas que las operaron. Cuando eso esté pasando, les están picando los ojos. Esa es la verdad correcta. Están robando dinero a lo loco.
Pero bueno, sacando mi frustración en la época de propinas, ¿por qué crees que pase esto? Que la industria en general protege más al negocio o las leyes están hechas para proteger más, las leyes laborales están hechas para proteger más al negocio que al trabajador mismo. Creo que es por lo mismo de que aportamos a la deuda externa, más que nada a los negocios, porque en México lo que sostiene la economía, bueno, no soy experta, pero tengo entendido que son las pequeñas empresas o las microempresas, que son la mayoría que hay aquí en México. Son las que llegan como a sostener la economía. No hay un sé muy bien. porcentaje que creo que las que fomentan la mayor cantidad de empleos, creo que es el 60, no creo que es arriba del 50% de empleos en México son las microempresas, los micronegocios. Bueno, creo que eso es lo que quise decir. Ahí me corrigen, no soy experta, ahí pongan sus comentarios los que sí son economistas, los que conocen de este tema, pero creo que por eso apoyan más al ¿cómo se llama? A los negocios que a los empleados, porque al final del día los empleados o lo del personal está como hecho para que sea un borreguito, sea un... Sí. El que lleve la piedra nada más. Sí, ajá. De punto A a punto B. Sí, o sea, creo que en México todavía el gobierno o el sistema sí, más bien el sistema está hecho para que todos seamos empleados, no empleadores. Sí, pues las mismas escuelas. Las escuelas y todo. Entonces creo que por eso no le conviene a los que manejan los hilos que nosotros pues veamos más allá. Ahorita está muy de moda y me agrada mucho que los emprendimientos, que el negocio, que todo esto, y la verdad se me hace muy padre porque sí ayudas, o sea, ayudas a generar más empleos e incluso a ti te va bien también. Y ayudas a romper este ciclo de lo que hablamos de normalizar el maltrato. Obviamente tú siendo un diferencial, ¿no? Sí, ya siendo tú dueño, puedes... Tienes el poder de cambiar ciertas cosas, y creo que ahí es donde nosotros pues damos el salto, ¿no? De que antes, detrás de, cuando fuimos nosotros... Nos tocó ser empleados. Empleados, aunque todavía somos empleados porque todavía me pago. Todavía opero mi negocio. Soy la dueña del negocio, pero todavía opero. Entonces todavía soy mi propia empleada. Hasta que ya reciba acciones, ya no soy empleada. 100% acciones ya. 100% acciones ya no soy empleada. Entonces ahorita todavía sigo siendo empleada. Pero pues de empleada de otras personas. Y ahorita pues ya nosotros ya dimos el salto, ¿no? Ya estamos dando el cambio. O sea, tú desde tu perspectiva ahorita, ¿qué cosas estás haciendo para no caer en lo que hacías antes? ¿Qué cambios estás dando? O sea, para empezar, creo que el más significativo que estamos haciendo en general los dos, porque pues eso fue una empresa de los dos en el tema del catering, que es la empresa en donde tenemos empleados y todo este tema. El sueldo, creo que para empezar en el tema sueldo, creo que estamos haciendo algo muy bien. O sea, empezar a cambiar ese tema de a huevo tenerles que pagar el mínimo, que no está mal, por eso existe un salario mínimo, ¿no? O sea, al final de cuentas, para eso existe. Obviamente dependiendo del tipo de trabajos, pero pagar bien en los eventos, aparte de su sueldo regular, un evento de eventual, son 5 horas en el evento y que te paguen 1,000 pesos en un día, más si eres barman o mesero, propina. O sea, este tipo de cambios en tema económico creo que es el principal, de pagar bien por pocas horas de trabajo siempre. No abusar de las horas de trabajo de la gente, de tenerlos a huevo 8 o 10 horas para que compensen su sueldo, cabrón, ¿no? Que es algo muy común que, no, pues es que tiene que desquitarlo, ¿no? O sea, de todo le falta 1 hora, ¿no? Pero ya no hay nada que hacer. Que se ponga a hacer otra vez lo que hizo, ¿no? No, o sea, ¿para qué? O sea, ¿qué necesidad de hartar a la gente así? No, creo que por ahí...
¿Qué otro cambio muy bueno? Creo que el tema humano, el tema recurso humano que nosotros estamos haciendo dentro de para futuro, que ya soltemos esa área y ya tengamos más personal y alguien encargado de eso que va a basar nuestros valores de empresa bien para no llegar a ese punto, ¿no? Pues, o sea, para que en general la gente que está dentro de la empresa, del negocio, empiece a absorber estos valores, ¿no? Ser uno el ejemplo de esos valores, ¿no? De la honradez, hablar con toda la certeza siempre, la claridad, sin miedo a la represalia. Todas estas convicciones que la gente normalmente no lo hace por miedo, justamente, ¿no? El hablar, el hacer un comentario, el opinar. Antes opinar era malo. Si no eras el de los jefes o de confianza, no podías opinar en un trabajo. Y creo que nosotros también el permitir a la gente el tener su voto, no hablar. Creo que también por ahí creo que es algo de lo que estamos haciendo para cambiar esta industria, el granito que podemos cambiar, a fin de cuentas, ¿no? Que cambiar las industrias de trabajo y la forma en que se fomenta el terror dentro de los mismos es trabajo de todos al final de cuentas. Tú, en tu parte, ¿qué crees que estemos haciendo bien en este caso para cambiar lo que ya? En este caso, creo que el cambio que estamos dando, sí es cierto lo de los sueldos. La verdad, sí siento que estamos dando un sueldo decente. No digo que sea el mejor sueldo del mundo, pero sí es un sueldo decente. Creo que cuando hay quesito hay que repartirlo bien. O sea, gracias a ellos salió esa cantidad de queso. Gracias a ellos podemos nosotros seguir creciendo y deslindar responsabilidades. También creo mucho que la parte humana, donde dejamos que se sienten y coman un rato, porque bueno, los que estamos dentro de la cocina y la industria saben que a veces no hay tiempo ni para comer. O comes parado, comes ahí bateando, o no comes. Entonces, ahorita le silla. A ver cómo le hacen. Sí, no sé cómo le hacen en los restaurantes. Ya me tocó. Ya me tocó desde la parte de ser dueña la ley silla. Ay, no. Ay, no me va a tocar explotarlos, pero bueno, pues ya me obliga el gobierno. Eso y a pagar impuestos. No puedo ir de esas dos cosas. Bueno, entonces, creo que la parte humana, donde siéntense y coman bien, o sea, darles ese tiempo de tranquilidad, sí, después de haber tenido un buen ritmo de trabajo. Sí, que se sirvan todo lo que quieran, porque también en muchas cocinas te restringen el alimento. Obviamente, si son productos de alto valor, entiendo que en los restaurantes pues se tiene que medir, no lo puedes dar tanto. Pero en nuestro caso, cuando son eventos, como son eventos, pues sí tenemos la oportunidad. Y ya costeamos de más siempre para que la gente pueda comer de lo mismo que se sirve. Sí, le llevamos a ellos mismos también, o sea, pensamos en ellos de que, nos toca dar salmón o nos toca dar pulpo, que son productos de alto valor. Hay que llevar cierta cantidad para que ellos también coman, o sea, ya entra dentro de nuestra bolsa, para que ellos también tengan como que esa, podría decirse, satisfacción, prestación de parte de la empresa. Y no llevarles, tráete unas Little Caesar siempre, ¿no? O llevarles papas con chorizo todo siempre para ahorrar. También la parte del transporte, o sea que cuando salen tarde de los eventos, pues llevarlos a su casa, que obviamente es dentro de lo que debería de ser, pero en muchos lugares te cobran el transporte, nada. Te lo quitan de tu sueldo o no te dan, o sea, lleva a decir el nombre de un restaurante, tiene que salir una franquicia. Córtale, mi chavo. Una franquicia ahí por Chapalita también. Bueno, no es franquicia, pero es un grupo. Un grupo fuerte de aquí de Guadalajara. Ajá, de aquí de Guadalajara. También era de que sales y no hay, tú decides cómo te vas, si traes carro o no. Entonces sí se me hace como que feo, porque debería ser parte de la prestación. No, y aparte, como son restaurantes que están en las áreas de alto valor de Guadalajara, por ejemplo, Andare, Chapalita, Providencia, pues realmente cuánta gente que va a trabajar un salario de 10,000 pesos, o en esa época 6,000 pesos el mínimo,
va a tener para vivir cerca de, obviamente todos viven a 1 hora y media en camión, La 1 hora en mayoría camión. somos de Tonalá, Tlaquepaque, las Tonalá. orillas, zona periférica. Las orillas de Zapopan, pero de la zona fea. Y No eso, de la zona bonita. ajá, sí, o sea, y esos restaurantes están en esas locaciones, pues obviamente toda la gente que vaya necesita transporte. Le estás Sí. dando en la madre a sus propinas realmente. Entonces creo que en esa parte, o sea, no digo que somos los reyes, sino que lo metemos como debería de ser, o sea, estamos respetando. Lo poco que podemos Sí. a base del criterio, porque con las utilidades que nos da, les damos el mayor beneficio posible al empleado. Sí, intentamos darle un buen beneficio. También creo que en la parte donde se equivocan, porque pues todos nos equivocamos, como que somos más conscientes. Primero revisamos si es negligencia. Sí. Porque también no somos como que, ay, déjalo pasar todo. No, o sea, tienes que tener como el carácter y la suficientemente conciencia de saber separar trabajo y amistad y que ser el empleado, ser la familia, ser sí, hay que como que aprender a separar. Entonces, creo que sí, primero revisamos si es negligencia lo que llegó a suceder. Y en dado caso que si es falta de capacitación, pues entonces recae en nosotros. Sí, llegamos a llamar la atención, pero creo que somos muy conscientes. Cuando realmente es algo que estuvo mal, ¿no? Que no se pudo resolver y fue por negligencia, como es. Sí, porque sí me ha tocado a veces ocasiones en las que, híjole, o sea hay fallas. Cuando empezamos a deslindar responsabilidades, a dejar encargados, híjole, sí hubo fallas fuertes que sí costaron y sí, la verdad me dolieron. Duelen dentro de, porque tienes la responsabilidad de hacerlo bien. Sí, o sea, duelen, como al menos nosotros como dueños duelen, pero también genero empatía con la persona que lo hizo y trato de entender el por qué lo hizo, o sea, ver si fue negligencia o fue falta de capacitación. Creo que también eso lo estamos haciendo bien. Creo que no nomás llegar y echar el cague a lo loco. Sí, creo que también es parte del cambio que estamos dejando nuestro granito de arena. O sea, es chiquito, pero... Poquito, un cierto grado nada más de personas, pero creo que a largo plazo es bueno, impactar, sí puede ser un impacto, como el efecto mariposa. Creo que eso también. O sea, ser conscientes y no llegar y meter el cague como en los restaurantes. Sí, que las personas llegan y sacan la frustración en la persona, en la primera que ven. O sea, la cagaste y yo vengo bien frustrado, aunque vengo no bien. Sepas ni por qué, no sepas ni por qué, nomás llego y cago. Entonces, eso se me hace la verdad una pendejada. Algo que nunca me gustó también de la industria es eso. A lo mejor pasa también en otras, pero creo que sí pasa en la mayoría, en todos. Pero en nuestro caso sí es como que, ay, en las cocinas. Y creo que nosotros sí estamos siendo un poco conscientes también al momento de capacitar a las personas, no hacer como este chavo que estaba en el restaurante, que quería hacer lo mismo que tú, pues obviamente no, o sea... Sí, o sea, a tu ritmo siempre. Sí, a tu ritmo. Saberlo, cuando decir, a ver, espérate, no es tu momento. Sí, que ya quiero ser encargado, no, o sea... Checar a los abusivos también, porque sí, otra parte importante es saberle dar casa a los que no, a los que ves que son negligencia o son abusivos por manchados. Ajá, y no darles poder a esas personas tampoco. Sí, también saber de que, ¿qué vamos a hacer con este? Hay que dar otra oportunidad. Si vemos que otra vez igual, pues le damos salida, porque pues, también no vamos a permitir ciertas cosas. No es como que seamos unos corderitos también de que, ay, sí, todo no. O sea, hay que saber tener el carácter y la mentalidad para diferenciar. Y pasa mucho como nosotros microempresarios, microempresas, como no toda la gente quiere trabajar contigo, pues soportas de una forma u otra, más mucha gente llega a soportar que el pasadito de lanza siga ahí, o que el mamoncito siga ahí, o el que comete las negligencias siga ahí, porque no tienes de dónde agarrar. Sí. Pero al final de cuentas creo que como aunque seas microempresa y tengas esta limitante a comparación de otros lugares que les llegan solicitudes de todos lados, sí tomarte, porque al final de cuentas creo que a futuro te puede llegar a afectar mucho más el dejarlo que el quitarlo. O sea, realmente la empresa le da, porque te va a empezar a matar a tus demás empleados, a las demás personas, va a empezar a hacer que se vayan y te va a ser más la gente que se va a ir por él
que si él se va nada más. ¿Da? El grillero. El grillero, sí, 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 o sea, porque hay de grillero. grilleros. Hay grillos que les dicen grilleros por quejarse de lo que realmente son sus valores como empleado. Y hay grilleros que son grilleros por maldosos. O sea, son dos diferentes al final de cuentas. Sí, sí, sí. Saber diferenciar también a quién darle preferencia. Pero creo que eso es, pues, los cambios que hemos estado dando. O sea, no es solo queja y no es queja tampoco, sino parte de la experiencia de lo que hemos estado viviendo nosotros ya con nuestros añitos en la industria y estar de los dos lados, estar desde siendo empleados a ser empleadores. Uh-huh. Entonces, pues sí hay muchos como cosas en las que podemos modificar y cosas en las que hemos estado viviendo que hemos normalizado, donde vemos que, pues, por eso el terror en las cocinas. Por eso iniciamos con con ese tema, porque creemos que sí es un problema silencioso, que muchas personas no lo hablan o lo llegamos a normalizar. El que, pues, es que así es. Es que así es, sí. La frase que todos utilizan. Sí, llegamos a ser, pues, ¿cómo se dice? Sumisados. Víctimas del sistema sumiso que existe. Sí, llegas a ser sumiso porque la necesidad a veces te orilla. Muchas personas pues necesitan el trabajo. La mayoría es por necesidad. Y conozco realmente a varios que necesitan el trabajo, están dentro de la industria y pues se aguantan muchas cosas. Yo también llegué a aguantar muchas cosas en la cocina porque quería crecer, porque quería tener experiencia y decía, pues ni modo, me aguanto un año, no sé si a ustedes les ha pasado, pero dices, me aguanto un año, para adquirir experiencia y después de ese año hasta te vas con gusto, hasta... Chingan a su madre todos, ya me voy. A veces hasta dejas el trabajo botado, que no es lo más correcto, pero o sea, llegan a un punto donde ya te tienen hasta la madre y decides tomar más bien tomas esa decisión porque ya estás tan harto del sistema y de cómo lo manejan que dices, bueno, no voy a permitir, al menos a mí me voy a respetar y no voy a quedarme en ese trabajo hasta cierto tiempo, nomás porque necesito la experiencia. A mí sí me tocó varios lugares donde dije, es que necesito la experiencia, tengo que, en el salto que di de cocinera, porque pues estaba en hotelería y está tranquilo, a gusto, estaba en buffet, después me cambié a restaurantes y el bateo y en la noche, entonces sí es algo pesadón, sí es muy diferente, la presión es más alta y luego me cambié a cocina caliente y casi no hay mujeres en los restaurantes en cocina caliente, sí hay pues, pero no es tanto y sí te llegan a como a criticar o a juzgar o incluso te meten la pata, o sea, y las mismas mujeres, no es que nomás los hombres, también las mismas mujeres te llegan a meter la pata, porque yo tenía una parna que hijo de su madre, cómo me metía la pata también. Pero al final del día, bueno, varias, ya me acordé de otra parna ahí que tuve, que también me metía la pata, pero al final del día, pues se vio quién hacía el trabajo, porque cuando me salí, después sí, todos se dieron cuenta y dije, no manches, pues ella hacía todo, sí, porque sí, pues uno se da cuenta, el día que descansaba era un caos. Uh-huh. No digo también que, ay, no, hombre, yo soy la mera, no, o sea, pero sí, sí llegaba a haber un cambio, o sea, también uno sabe lo que es y lo que tiene y dónde falla. O sea, creo que también eso es muy importante, como que darse cuenta, ¿no? Sí, identificarte también. ¿Qué haces tú también? Sí, qué haces bien y qué haces mal. Porque que eres mierdita. Sí, porque pues no soy perfecta y creo que nadie lo somos, pero sí identificar en lo que es. Entonces, sí me considero una buena cocinera. También tengo mis defectillos ahí. Bueno, ya ahorita ya casi para terminar. También recalcar mucho que sí se puede ganar sin ser abusivo. Me gustaría recalcarlo. Sin abusar del sistema, sin abusar de los empleados, sin abusar de los salarios. Sí puedes ganar dinero. Nosotros somos testigo de ello. Ahora con estas varias empresas de alimentos que tenemos y de asesorías y todo eso, sin necesidad de abusar, sobra una muy buena utilidad, ¿no? Más bien son los negocios los que
provocan este tipo de cosas y preguntarte, ¿tú qué le dirías a alguien que está viendo esto, que está viviendo este proceso, que o ya sea como empleado o como emprendedor, que está viviendo este tipo de situaciones? ¿Tú qué le dirías? ¿Qué le aconsejarías? Pues lo que le aconsejaría sería, define primero hacia dónde vas, qué es lo que quieres, qué es lo que buscas, crea un plan de vida. Es importante también crear un plan de vida, y pues soportar, si puedes, y dentro de tu plan de vida están ciertas situaciones, como en mi caso, que decidí pasar por los diferentes ámbitos de la cocina, como pastelerías, hotelería, ¿cómo se llama? Comedores industriales, restaurantes, y al final, después de toda esa experiencia, abrir los banquetes, el catering. Ese plan de vida a mí me ayudó mucho para saber dónde estoy y hacia dónde voy. Y fue un plan de un promedio de 10 años. Sí lo cumplí, incluso fue un poquito más de 10 años, porque terminé al final en un catering también, trabajando para como entender cómo funciona. Entonces, sí, soportar en algunas ocasiones sí te va a beneficiar. Si sabes que no te va a beneficiar y que solo que no te va a llevar al punto donde tú quieres estar, entonces pues mejor reformular si realmente es lo que te conviene, y no normalizar el maltrato. O sea, también no convertirte en la persona que odias. Que hay una línea muy delgada. A ese punto. Sí, no llegar a ese punto. Entonces, el consejo que daría es que primero, pues, plantees hacia dónde vas. Sí, hacia dónde vas, qué es lo que quieres, qué es lo que buscas y esperas de ti mismo, y de ahí partir si realmente es bueno estar soportando, si estás en la cocina, o en la cocina que estás más bien, y no te agrada ese lugar, entonces pues buscar otro lugar. Si realmente necesitas estar ahí para poder crecer, entonces pues no hay mal que dure 100 años. Ahora sí pues uno ya es señora, y pues siendo señora, pues no hay mal que dure 100 años, la verdad. Un año más, un año menos. Creo que un currículum de 2 años en un lugar o 1 año en un lugar ya te hace... Ya te da una validez. Sí, ya te da una validez. También no huir a la primera. También como que muchas personas les da miedo, al menos a mí, yo que soy introvertida. No me gusta que tanto que los gritos, que esto y lo otro. Sí estuve dentro de la industria, sí soporté. Pero sí llegas como que a ese punto de, bueno, pues soporto, ¿no? O sea, también no huir. También ponerte como esas metas de que, bueno, ok, un año. Para adquirir lo necesario. Sí, y adquirir experiencia, no tener miedo. En mi caso, pues sí tenía alguito de miedo en los restaurantes, pero me animé, o sea, y Adal sabe porque él me conoció en el primer restaurante que entré. Bueno, no era mi primero, pero en el primero que dije, ya, aquí me voy a quedar un tiempo. Sí. Y, o sea, él vio cómo entré, y no entré como siendo la mejor, O sea, tenía la ventaja de que era organizada, era limpia, y tenía las ganas. No, y al final de cuentas, esos 2 puntos, de esos 3 puntos, son los principales para crecer en cualquier ámbito, no nomás en la gastronomía. Pero en la gastronomía, la limpieza, si eres cocinero, limpio, organizado, y la intención. Sí. O sea, si tienes esas 3 cosas, estás del otro. No ocupas ser el más habilidoso ni el más rápido, no. Aunque seas organizado y limpio, le ganas al habilidoso. Sí, porque yo no soy la más rápida. O sea, a mí me gusta tomarme mi tiempo para hacer las cosas, y no me gusta que me estén presionando. Aunque en esta industria sí se te presiona. O sea, obviamente sí tienes que tener presión. Pero si tú eres organizado, limpio y bien hecho, puedes ganarle hasta el más rápido. Ahora sí como la liebre y la tortuga. Ándale. Porque yo sí lo he comprobado. La analogía es perfecta para porque he conocido a varios que son muy rápidos, pero son mal hechos, guandajos, tienen todo por ningún lado. Pero si tú tienes tu línea bien organizada, tu área bien limpia, le puedes ganar a muchos más o seguirles el ritmo. Y eso se refleja mucho en las mujeres. Las mujeres, la mayoría, somos organizadas y limpias. Y ese es un plus que nos dan a nosotros. O sea, en un restaurante a veces dicen, es muy buena, pero es porque
porque tenemos como que ese detalle, va a ser más como que minuciosas. Entonces, pues sí, a veces soportar y pulirte un poco, porque pues sí, para llegar a tu meta a veces uno tiene que sacrificar ciertas cosas y pues está bien. O sea, no hay mal que dure 100 años. ¿Y tú qué consejo les darías? Desde mi punto, desde el camino que yo viví, el que yo fui, como dices, pactar tu camino, saber qué es lo que quieres desde un principio, empezar lo antes posible que puedas, ¿no? Porque te da mucho beneficio, por lo menos en la gastronomía, que es un trabajo, el alimento es un empleo más práctico que teórico. Empieza lo antes posible a aprender todo, como dices, pactar tu línea, saber a dónde quieres llegar. Obviamente en el futuro, si esa línea se mueve y quieres llegar a más lejos, se vale y es lo ideal, ¿no? Saber en qué punto no va a ser tu tope, ¿no? Porque muchas veces cuando empezamos, que la mayoría que empieza en la gastronomía, su punto más alto es yo quiero ser chef, ¿no? Es la ilusión de todos. Pero cuando estás dentro de la industria, sabes que hay algo más, ¿no? Sabes que hay más cosas adelante, ¿no? Y pues es para todos. Hay gente que le gusta el glamour del chef, de cocinar, de que le agradezcan, creo. Y hay la gente que le encanta crecer y hacer una empresa y convertirse en el dueño. Se vale todo, ¿no? Al final de cuentas, saber qué es lo que quieres para que te dirijas hacia ese punto. Manejarte muy bien y, como dices, y soportar mucho, no tanto el tema maltrato, porque ya no creo que sea tanto, pero soportar mucho todo lo que pierdes estando dentro de la industria de aquí en lo que llegas al punto que quieres. No es necesario sacrificarte, si es necesario, porque no es un trabajo que se trabaje por las mañanas, horario de oficina, y descanses los fines de semana para vivir con tu familia, con tu pareja, con tu novia, con lo que tengas en ese momento. Es un trabajo que te exige horas que tú desearías estar, no que la gente regular desearía tener libres, al contrario de otras industrias. Enfocar y ser más que nada, más que ser habilidoso, que tener el toque para cocinar, que ser el que salió con 10 de la escuela, más que todo eso, ser el que más esfuerzo haga, el que más intención tenga de crecer, porque al final de cuentas, si tú no tienes el estudio, si tú no tienes la habilidad nata de estar en la industria, pero si te esfuerzas y tienes el compromiso y te metes y lees y estudias y ves cómo se hace, encuentras nuevas formas, le ganas la carrera a quien sea, al más habilidoso de nacimiento, al que salió con 10 la gastronomía, el que estudió, el que nació con el don, le ganas al final de cuentas, la ¿no? Constancia, constancia, tener buenos hábitos también. Hábitos fundamentales, porque normalmente los hábitos en la gastronomía son muy malos, ¿no? El tema salud es muy mala, y adaptarte y irla mejorando con el camino. Obviamente hay épocas que debes de estar cero hábitos positivos, todo negativo, porque te estás esforzando para llegar al punto más alto que deseas. Pero ya que te vayas equilibrando, empezarte a acomodar en estos ámbitos, porque al final de cuentas no te va a servir de nada haber hecho todo eso si vas a estar todo madreado 10 años después, ¿no? Enfocarte. Sí. Yo creo que eso les conocería, esforzarse y saber que no necesitas un papelito o la aprobación nada más de alguien para crecer en esto, que si te esfuerzas y sabes desempeñar tu trabajo y tu forma de hacer las cosas, puedes llegar muy lejos y crecer el tipo de negocio que quieres crecer, o llegar a ser el chef que quieres llegar a ser. La cocina no debería de dar miedo. Este podcast nace para hablar de lo que duele. Y pues de nuestra parte, pues sería todo. Creo que sí, sería todo por el episodio de hoy. Y dejar eso nada más bien claro, ¿no? Que la industria es mala, y al fin de cuentas saber qué queremos construir y a dónde queremos llegar con esta industria, a dónde la queremos llevar, y que es trabajo de todos llegar al punto que queremos de la industria. Sí, hacer un cambio no es queja de todo lo que hablamos, o sea, son experiencias, y pues nosotros ponemos nuestro granito de arena en lo que podemos. Igual las personas que nos escuchan, pues también si pueden poner su granito de arena para cambiar esta industria, porque sí tiene, creo que, muchas deficiencias, pero
creo que de mi va parte por buen camino. es todo, sí, vamos por buen camino. Muchas protestas, ya se está viendo un cambio en la cocina de muchas personas que no están dispuestas a soportar, y en lo personal me da gusto que las nuevas generaciones, aunque las critiquen, que son de cristal, que son esto y el otro, esos poquitos... Fueron los que pusieron la palabra, Sí. su queja fue Sí. la que funciona al final de cuentas. Es la que está funcionando para que no sean tantas horas no Laborales, pagadas, malos sueldos, todo maltratos. eso, y la verdad sí me da gusto que los que han... Evolucionado a positivo. Sí, de forma positiva a la industria gastronómica. Las personas que no han soportado, pues, las personas que no están dispuestas a tolerar ese tipo de cosas, pues hayan modificado esa situación, y pues creo que sería todo por el sí, episodio ya de todo hoy. es, ajá. Creo que apartamos muy bien todos los puntos que queríamos. Se hablaba sobre el tema terror restaurantero. Y pues nada. Y bueno, ustedes díganos si han aceptado algo, han normalizado algo que no les parezca correcto, que crean que estuvo de la fregada. Coméntenlo aquí abajo en los comentarios. Háganoslo saber, sus experiencias también de lo que han vivido, es muy válido también, los vamos a estar leyendo. Esperemos les haya gustado este episodio. Igualmente recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, en YouTube y en Spotify. Vamos a estar subiendo los podcasts, y en Facebook, Instagram y TikTok nos pueden encontrar igualmente como Entre Fuegos Podcast. Y recuerden, esto fue Entre Fuegos.